Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero traerles cuatro hábitos que algunas personas tienen por costumbre, algunas personas las hacen pero no se dan cuenta que las hacen y tal vez les afecta en muchos aspectos de su vida. Son cuatro hábitos que algunos son muy comunes, que algunas personas las hacen habitualmente, tal vez todos los días, y unas que no tanto porque algunas personas son conscientes y quieren mejorar. Las personas que queremos mejorar esos hábitos son porque de cierto modo nos interesamos por nosotros, por nuestra forma de pensar, de ver, de sentir el mundo y de cómo tratamos a las demás personas. Entonces vamos con esos cuatro hábitos. El número uno es la envidia, sentir envidia por todo. En el caso de que tú seas una persona que siente envidia por las demás personas, por las cosas materiales de las demás personas, por las cosas sentimentales de las demás personas, lo que tienes que hacer es analizarte, pensar por qué sientes envidia por cosas materiales, que es una cosa que tenemos que tener muy presente. Las cosas materiales no vale la pena sufrir como la persona que sufre por un celular, por el auto, por el carro, por el automóvil de otra persona, que porque es mejor que el tuyo, que porque el celular es de última gama, de una gama más alta, que es una último, que es un iPhone, sí, el último iPhone que ha salido. Entonces tú sufrir por eso, ¿sí? Entonces cuando una persona sufre por cosas materiales es porque algo en realidad le está afectando en su vida. A esas cosas materiales me refiero a esas cosas, a las cosas, no tanto como las, pues bueno, hay cosas materiales que son necesarias en este mundo donde estamos. Afortunadas las personas que, existen personas que no sufren por las cosas, que no sufren por las cosas materiales, por la ropa que tengan, por los zapatos que tengan, por el auto que tengan, por la cicla que tengan, por el moto que tengan, por todas esas cosas materiales. Existen personas que no sufren de eso y son afortunados, pero bueno, en el caso de las personas que no, que aún sufrimos por eso, porque cómo nos vestimos, cómo nos vemos, todas esas cosas, cosas superfluas y materiales, tienes que analizar eso. O sea, son cosas materiales. ¿Por qué sentir envidia por las cosas que muchas veces no tienen solución? Conozco casos de personas que sienten envidia, actores de Hollywood, o sea, personas que están en un nivel económico y de mucha trayectoria muy lejos y sienten envidia, a veces es envidia como enfermiza por eso. Entonces, son cosas sin sentido, hay muchas cosas en el comportamiento humano que no tienen sentido, solo porque no las analizamos, no las analizamos, entonces no vemos como el punto o la salida de ese sentimiento que es la envidia. Y si tú estás rodeado de gente envidiosa, que tú compras algo y te dicen, no, eso no es así, por todo te critican, que un implemento deportivo, compras unos guayos, una raqueta de tenis, una cicla, y entonces no, esa cicla no le sirve esto, esa cicla no está buena porque eso le va a empezar a fallar, esos guayos no son buenos, esos guayos no duran nada, esa raqueta de tenis no es buena para ti, que no es tu peso, bueno, hay personas que critican todo, absolutamente todo, aléjate de ellas. Este segundo hábito me gusta mucho porque lo hace la mayoría de personas. Que claro que lo he visto más en caso de mujeres. Ahora pues con lo de las redes sociales, algunos hombres se han vuelto un poco más mujeres. O sea, se han vuelto, conozco también casos de hombres que celan tanto a la mujer que la mujer tiene que estar enviándole fotos, estar enviándole videollamadas, ubicación de dónde está. Esos son unas cosas que podemos decir que son comportamientos un poco más femeninos que masculinos. Antiguamente no era tanto así, pues hoy pues no existían las redes sociales, pero entonces los hombres éramos un poco más seguros que ahora. Ahora la inseguridad está, o sea, la inseguridad en los hombres es algo que está muy marcado hoy en día y lo más curioso es que la inseguridad de los hombres es lo que más aleja a las mujeres. Tengamos presente, lo que más tenemos eh, los hombres hoy en día, lo que más tienen los hombres hoy en día es la inseguridad. Lo que más aleja a las mujeres es la inseguridad. Entonces analiza eso si eres un hombre así. Ahora, el hábito no es la inseguridad. El hábito es suponer las cosas, suponer. Tú a veces supones, tú le escribes a una persona y hoy en día si no te contestan 2 minutos, no sé, en segundos
Entonces ya supones que está haciendo tal cosa, supones cosas sobre lo que no ha pasado, supones cosas sobre lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en 8 días, en un mes, ni siquiera son cosas planificadas, porque hay planes, pero eso son suposiciones sobre las personas, hay suposiciones sobre lo que hacen las personas. Tú ves una persona, no sé, la ves diariamente y entonces hay personas que suponen en lo que trabaja, suponen en lo que hace, suponen en lo que tiene. O sea, suponer sobre las cosas sin saber el trasfondo, el origen, suponer. O sea, ese hábito lo tienes que dejar de suponer sobre todo, sobre las personas que no conoces, sobre las personas que conoces, sobre tu esposa, tu novio, todo eso, dejar de suponer. Tienes que calmarte un poco, analizar antes de escribir, de hacer cosas, de hacer actos, para no caer en el problema que es suponer. El tercer hábito es uno del que está plagado el mundo, el que está lleno el mundo podemos decir que es el rey de nuestros tiempos, de esta época, y es el odio. El odio es algo que ni siquiera, o sea, tú puedes odiar a una persona, la puedes odiar eh, eternamente, como se puede decir, a veces sin sentido, a veces existe un motivo, pero no existe el motivo tan grande para que tú odies o andes resentido por alguien. El odio es como tú odias a una persona, ¿sí? Digamos, la odias. Entonces el odio es el odio es como tomarte tú el veneno y esperar que le haga daño a la otra persona. Eso, no, eso es una frase budista, la decía Buda. Eh, Así funciona el odio. El odio solo te va a hacer daño a ti. El odio ya se alimenta del rencor, de miles de cosas. Pero el odio es un hábito que existe y está en todo el mundo. Muchas personas dicen que odian la lluvia, odian el sol, odian una serie de televisión. Hay personas que odian hasta los actores porque creen que los actores malos de las series de televisión son en realidad así. Hay casos de actores que son atacados en los supermercados, en los sitios públicos, porque hay personas que piensan que lo que ellos hacen en las series de televisión es la vida real. O sea, son pues la mente del ser humano es un poco, es corta y es lenta. Entonces piensan eso y odian eso. Hay gente que odia todo en realidad. Obviamente hay personas jóvenes que odian la existencia. La existencia la han odiado, desde siempre se ha odiado, pero hoy en día está más marcado porque la sensibilidad, el miedo al futuro, que pues, de cierto modo en los tiempos que vivimos no es extraño sentir miedo a un futuro incierto, porque cada vez el futuro es menos, menos cierto, más incierto. Entonces el odio está muy marcado ahí. El odio es el que hace que una persona a veces sufra, se deprima y se sienta desubicada en este mundo. ¿Qué hay que hacer para no odiar? El odio es algo muy, muy abstracto, lo podemos decir, porque si tú eres joven, tienes 14, 15 años, tal vez no tengas tantos motivos para odiar, y los motivos que tengas son muy pocos. Si ya tienes muchos más años, 60, tal vez en el transcurso de vida hayan más motivos con los que puedas odiar a algo o a una persona. También son analizables, entonces desde ese aspecto de vista. Pero entre más joven eres, de pronto las razones o las causas de los odios son más fáciles de sanar. También, como todo, tienes que analizar el motivo y si tiene sentido y si ese odio te hace más daño a ti que a la persona que odias o la cosa que odias, que por lo general es así, te hace más daño a ti. Bueno, y llegando al punto, al cuarto, al último, este es muy, muy importante en el aspecto que muchas personas se creen que son salvadoras y dueñas de la mentalidad de las personas. Es tratar de salvar a la gente, en el sentido de tratar de tú meterle tus ideas, sean católicas, sean religiosas, bueno, las ideas religiosas, ideas de pensamiento a la fuerza de las personas, o creer que con eso puedes salvar el alma de las personas. Ese es un hábito, mal hábito. Ahora, cuando tú puedes dar consejos y puedes decirle a las personas qué pueden hacer para mejorar su vida, la persona está en el derecho de escucharte
de tomar la decisión si te crees si es verdad, si lo que tú le dices sirve, si, o sea, tiene la libre decisión de escoger ese camino, esa conducta que tú le puedes estar ayudando a hacer. Está en esa decisión. Pero cuando tú te enfocas que tiene que ser toda la fuerza y que tiene que ser todo radical, ahí es cuando cambian las cosas. Ahora, el radicalismo en todas las cosas, en todos los puntos de vista, en todo lo que he hablado, el radicalismo nunca sirve. Ningún radicalismo y extremista llevan a algo bueno. Cuando estaba hablando ahorita del odio, ¿sí? No quiere decir que si no odias te vas a volver una persona sin carácter, pasiva, sin tener una fuerza que te haga tener una voluntad, sin tener un carácter. No quiere decir eso. Pero entonces te debes enfocar menos en las cosas innecesarias. Entonces, volviendo al tema de querer salvar a todo el mundo y que tu palabra es la última, o sea, cuando se dice la verdad, que la verdad absoluta, no existe la verdad absoluta, nadie en el mundo te puede decir lo que sus creencias sean una verdad absoluta, nadie, nadie. Y la persona que te diga que tiene la verdad absoluta sobre la vida, sobre el destino, sobre tu alma, sobre tu cuerpo, está mintiendo porque no existe la verdad sobre nada, ni siquiera en el sentido de la muerte. Una persona te puede decir que sabe qué va a pasar después de la muerte, que después de la muerte viene un montón de cosas. No existe una persona que hoy en día venga y, y me diga o nos diga que así, todos estos pasos es después de que tú mueres. No existe ninguna persona. Ahora, he visto muchos casos de personas que dicen que vuelven después de la muerte. Ahora, tal vez tú los habrás escuchado, que dicen que tienen una experiencia después de la muerte, van y vuelven y ven, ¿sí? Ponte a pensar eso. Una persona católica, por lo general, cuando tiene un accidente entra en un coma profundo, siempre va a haber un túnel de luz, siempre va a ver a Jesús, a la concepción de Dios que tenga, va a ver todo lo que tiene en su mente desde pequeño, todo. Una persona católica jamás si tiene un acontecimiento, un coma profundo, una muerte eh, por instantes, por segundos, jamás se va a encontrar con Buda, con Mahoma, con Alá, que es ninguna. No se va a encontrar de eso porque no lo tiene en su mente. Lo mismo pasa con un budista, lo mismo pasa con un islámico, todas las religiones van a encontrarse en su mente con su creencia, porque está así, porque esa es su concepción de la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, no existe una verdad absoluta ni siquiera por eso. Entonces ninguna persona puede llegar a ti a decirte que te va a salvar, que va a salvar tu alma, porque eso es lo que más se preocupa a la gente. La gente hoy en día se preocupa más por un más allá, por una muerte que ni siquiera conocemos, que por esta vida en realidad, que por vivir la vida. Entonces, si conoces a personas así, escúchalas como todo, no creas todo en absoluto, analiza todo lo que te dicen. No existe una verdad absoluta y tú no puedes salvar a nadie más que a ti.